Bienvenidos a Líderes del Mundo Hispano. El día de hoy nos acompaña Denny Salas. Él es estratega político, demócrata y nos va a platicar sobre cómo ha sido este proceso hacia la final de lo que podría ser la carrera electoral más demandada por la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues él nos trae una perspectiva muy interesante y única justamente para nuestro público hispano. Denny, Danny, bienvenido a welcome nuestro to our programa. ¿Cómo show. estás? How are you? Estoy muy bien, gracias por invitarme. Oh, we're too. We want to Nosotros know, también. because we know you have Sabemos que tienes un origen Hispanic hispano. background. Can ¿Puedes you contarle a let nuestra our audiencia un audience poco to más know a sobre little esa bit more parte? about that part? Sí, absolutamente. Soy de primera generación en este país. Mis padres son de la República Dominicana, de la capital, Santo Domingo. Mi familia y yo crecimos sin nada. Literalmente, solíamos recolectar latas para ganar dinero, pero mis padres trabajaron mucho. Mi papá regresó a la escuela, obtuvo su diploma de educación general y luego terminó siendo miembro de un sindicato, parte de los Teamsters. Y después, de hecho, subimos esa escalera socioeconómica en Estados Unidos y realmente logramos el sueño americano. Mis hermanos y yo estamos todos muy bien, todos alcanzamos el sueño americano. Y todo eso gracias a cómo crecimos y a todo el trabajo duro y demás que mis padres pudieron hacer cuando llegaron aquí. Oh, that sounds Oh, eso wonderful suena because I maravilloso know that porque sé que many muchas people from our personas de nuestra audience and many audiencia people y muchas of the personas de Hispanic toda la comunidad community that hispana came que here vinieron to aquí a the los US Estados are Unidos is lo because of the hicieron por el American sueño dream. americano. So, what Entonces, does ¿qué it mean significa to para ti have que el the sueño American dream americano come se haga true for realidad para someone that alguien que comes viene from del abroad extranjero y llega to a this esta nation? nación? Es alentador, ¿verdad? Ves no solo a muchos otros latinos, sino a cualquier inmigrante que viene a este país, y visualizo cómo crecí y todas las dificultades, todos los desafíos y toda la esperanza y oportunidades. Y algo de la felicidad y la alegría que experimentas una vez que logras ciertos niveles de éxito. Y para mí, personalmente, eso es exactamente lo que quiero ver. Así es como quiero ver que suceda para todos los demás. Tratas de elegir candidatos o apoyar a candidatos que realmente vayan a brindar ese mismo tipo de oportunidad para los inmigrantes y para los latinos que ya llevan tiempo aquí, pero que aún no han tenido ese acceso a oportunidades económicas o educativas que les permitan lograr el sueño americano, porque se ha retrasado, ¿verdad? Eso es lo que veo todo el tiempo. Yeah, I Sí, understand what you entiendo mean lo with que that. quieres And the decir con following eso. question Y is la siguiente pregunta es, regarding, do you think that ¿crees que hoy en día es nowadays it más is fácil o like más difícil alcanzar easier este or sueño harder americano to para las achieve this personas que American vienen a dream este for people país? that come to ¿Cómo this lo ves hoy country? en What do you comparación con feel tus like nowadays padres o compared to your generaciones parents or anteriores? previous generations? Es una excelente pregunta. Creo que es difícil. ¿Y qué es más difícil ahora? Déjame darte una experiencia personal mía. Crecí en Nueva Inglaterra, en New Hampshire y Massachusetts. Pero cuando vivía en Lawrence, Massachusetts, mis padres mintieron sobre nuestra dirección para poder enviarnos a una mejor escuela en Methuen, Massachusetts, donde el sistema educativo era mejor. Aquí está, por ejemplo, el caso de la ciudad de Nueva York, donde estás viendo los resultados y las evaluaciones de muchos de estos niños, en matemáticas o en inglés. Las evaluaciones han sido simplemente terribles, lo que significa que nuestros niños no están recibiendo una buena educación en estas escuelas públicas. Entonces creo que el sueño americano para muchos de nosotros, para muchos latinos y muchos hispanos en general, primero pasa por asegurarnos de que tenemos acceso a una buena educación. Y a partir de ahí, poder ir a una buena universidad y luego poder alcanzar las metas y sueños que podamos tener. Y creo que se ha vuelto más difícil porque el sistema educativo no ha sido tan bueno en los últimos 20 años. Lo ves en todos los datos. Ves algunos puntos de esperanza con la expansión de las escuelas charter, por ejemplo, pero aún estás viendo a una mayoría de personas que asisten a estas escuelas públicas tradicionales y no reciben la mejor educación que muchos de nosotros recibimos cuando éramos jóvenes, lo que nos permitió obtener esa ventaja y poder alcanzar ese sueño americano.
Sí, ese es un factor común que hemos escuchado de varios entrevistados que hemos tenido en el programa y también en otros programas de nuestra plataforma Epoch TV. Es muy preocupante porque la educación es realmente importante para el futuro de una nación. Así que si no invierten en este sistema educativo, ¿cómo puede haber un futuro mejor para toda la nación, para la gente? Entonces, desde tu punto de vista, ahora que nos acercamos al final de esta campaña política para la Casa Blanca, ¿cuál de los dos candidatos tiene la idea más clara de qué hacer con respecto a la educación? Y si el sistema está bien en cuanto a que los estados tienen que hacer mucho al respecto, ¿qué piensas sobre esto? Esa es una excelente pregunta. No creo que ninguno de los candidatos se haya enfocado en esto en absoluto. Y mira qué tan grande es la educación como uno de los temas principales. Creo que uno de los temas principales para los latinos e hispanos, obviamente junto con la economía. No has visto a ninguno de los dos realmente hablar de ello. E históricamente, bajo los demócratas, hemos visto, y algunos demócratas como Obama, fueron diferentes. Obama hizo muchas inversiones en la educación pública, pero también trató de hacer inversiones en la expansión de las escuelas charter. Ahora, las escuelas charter son algo que funciona si tienen una regulación fuerte, como en el estado de Nueva York, Washington, D.C., Massachusetts. Hay ciertos estados. No todas las escuelas charter son iguales, seamos honestos aquí. En realidad, depende de dónde estén y en qué estado del país estén, porque todas son diferentes. Pero si el estado tiene regulaciones fuertes, lo que a menudo vemos es que la educación es realmente mejor y también mucho más barata. Déjame darte cifras específicas. En el estado de Nueva York, el promedio de financiamiento por alumno en una escuela pública tradicional, una escuela pública regular, es de alrededor de $40,000 por estudiante, ¿verdad? Si ese mismo estudiante va a una escuela charter, recibe alrededor de $16,000. Y aún así, ese estudiante que va a la escuela charter recibe una educación mucho mejor que si estuviera en una escuela pública tradicional. Así que no es realmente una cuestión de dinero, es una cuestión de estructura. Y desde Obama, realmente no hemos visto a otros candidatos presidenciales o al Departamento de Educación hacer ese tipo de progreso o inversiones en nuestro sistema educativo. Creería que Harris probablemente tiene una ventaja en este aspecto, porque está rodeada de varias personas del equipo de Obama. Te diría que en la administración de Trump vimos a alguien como Betsy DeVos. Fue secretaria de Educación durante la administración de Trump. Es una firme defensora de las escuelas charter, pero cree en las escuelas charter sin ninguna regulación. Y eso es malo. Puedes ver el estado de Michigan, de donde ella es, y las escuelas charter allí no son excelentes. No son buenas en absoluto porque no tienen ninguna regulación, a diferencia de lugares como Nueva York, Massachusetts o Washington, D.C., que tienen regulaciones muy fuertes y, por lo tanto, excelentes resultados educativos. Así que diría que de estos dos candidatos, creo que Harris probablemente es mejor en educación en comparación con Trump, porque hemos visto lo que hizo Trump en el pasado. Dicho esto, el gobierno de Biden es anti-escuelas charter, lo cual no ha sido ideal, creo yo, porque las comunidades que más se han beneficiado de estas escuelas charter, si miras nuevamente los buenos ejemplos en estados como Nueva York o Massachusetts, han sido las comunidades negra y latina, donde han tenido acceso a estas escuelas y han recibido una educación mucho mejor que en las escuelas públicas tradicionales. Esos resultados son realmente sorprendentes y muy concretos para guiar las políticas que deben implementarse en el futuro. Espero que algunos, si no los candidatos, al menos algunos de sus asesores, puedan analizar esta parte, porque ciertamente es un tema tan importante. Y respecto a los hispanos, ¿quién crees que representa mejor las cosas que realmente importan a la comunidad hispana?
Esa es una buena pregunta, porque hablando de cosas que importan a los hispanos, diría que, si miras en orden, oportunidades económicas, ¿verdad? El costo de los bienes. Sabemos que la inflación es importante, la educación, pero también el respeto. Vivimos en un país donde la gente no nos respeta o no nos toma en serio completamente por nuestro apellido, o por cómo nos vemos, o si hablamos con un acento hispano o latino. Por ejemplo, mi papá tiene un acento dominicano fuerte. Todos sabemos cómo suena eso. Entonces, para nosotros, una de las cosas que importa es ese nivel de respeto. Recientemente vimos lo que pasó en ese meeting en el Madison Square Garden, donde la campaña de Trump, por alguna razón, no hizo su tarea, no revisó a sus oradores. Y ahí tuvieron a un tipo que llamó a Puerto Rico una isla de basura. Para los mismos latinos, ver que ese tipo de falta de respeto se replica en otros lugares no solo afecta negativamente a los puertorriqueños, sino que nos afecta a todos, porque pensamos, si eso es lo que opinan de uno de nosotros, ¿cuántas veces hemos sido malinterpretados o etiquetados solo por ser un tipo de latino y que nos consideran igual a cualquier otro tipo de latino, cierto? Eso sucede con mucha frecuencia, así que la gente no distingue si eres puertorriqueño, dominicano, colombiano, venezolano o lo que sea. Esa falta de respeto simplemente se filtra en todas partes, y eso es un factor importante. Ahora, la economía, creo que es sin duda el tema número uno. Muchos de nosotros queremos asegurarnos de que no solo se nos pague por nuestro trabajo, sino que también tengamos un alivio. Es decir, que el costo o el esfuerzo duro que ponemos en el trabajo sea capaz de pagar las cosas. Que podamos tomarnos un descanso, llevar a nuestros hijos y familias de vacaciones, poder cuidar y comprar las cosas que queremos para Navidad, poner comida en nuestra mesa, hacer cosas que realmente nos hagan sentir que el trabajo que estamos haciendo vale la pena y nos hace sentir más seguros. En el tema económico, diría que Trump probablemente gana un poco más en ese tema en particular sobre Harris. El tema de la educación, ya lo mencioné. Creo que Harris probablemente tiene una ligera ventaja allí. Pero luego, como mencioné al inicio de esta respuesta, el tema del respeto creo que está mucho más inclinado hacia Harris que hacia la campaña de Trump. Todos sabemos eso. Hemos visto cómo ha castigado a los latinos desde que bajó esa escalera en el 2016, cuando anunció su candidatura para presidente. Sí, parece muy difícil para la comunidad latina decidir hacia qué lado mirar, porque por un lado, como hemos hablado con otros líderes latinos, tienen raíces muy tradicionales, una cultura muy centrada en la fe y la familia, y a veces sienten que no están completamente representados en ninguno de los dos lados. Pero al mismo tiempo, está el respeto que mencionaste y la importancia de traer unidad a la comunidad, ¿verdad? Porque hoy en día, especialmente, las cosas se han vuelto muy divididas, muy polarizadas. Entonces, también como asesor, ¿cómo crees que los estadounidenses pueden recuperar esa unidad que una vez creó esta nación tan diversa y compuesta por tanta gente? ¿Cómo pueden regresar a esa unidad que solían tener o al significado de lo que representan los Estados Unidos? Sí, creo que es una buena pregunta, ¿verdad? Y lo pienso mucho. Sobre lo que se necesita para regresar a esa sensación de normalidad, donde, al final del día, el debate se enfocaba en las políticas, no necesariamente en las personalidades. No se trataba de demonizar al enemigo o a alguien que ve la política de manera diferente. Era más sobre cómo esto va a mejorar la vida diaria del pueblo estadounidense, sin importar cómo te veas, tu color, credo o de dónde vienes. Eso no importaba. Así que se trata de mejorar la vida diaria del estadounidense promedio. Trump es una persona única. No creo que haya alguien que pueda igualarlo en cuanto a dominar las noticias,
hacer olas en los medios o hacer las cosas que él puede hacer. Porque, ¿sabes? Ha sido un poco como de teflón. Ha sido inmune a muchas de las cosas que normalmente afectarían a un político común. Así que creo que si pierde, comenzaremos a ver un atisbo de normalidad y un regreso a una política más civil, más como la que solíamos tener. Pienso en el 2012, cuando teníamos a Obama contra Romney, donde no era tan impulsado por la personalidad. Sí, Obama era una gran figura, pero incluso entonces, en esos debates, se hablaba de política. Recuerdo uno de los debates en mesa redonda cuando discutían sobre política exterior, y eran desacuerdos legítimos basados en políticas y en el papel de Estados Unidos en el mundo. Fue un debate increíble porque estaba increíblemente centrado en el contenido. No se basaba en tonterías. No era decir que están comiéndose los perros o están comiéndose los gatos. No era nada como eso. Se basaba en lo que realmente importaba. Y vimos algo de eso en el debate vicepresidencial de J.D. Vance y Tim Walz, donde de repente no vimos ataques personales. Vimos un debate basado en ideas. Así que, incluso ahora, tienes ese indicio de un tipo de conversación cívica que puede suceder una vez que simplemente dejemos atrás y nos deshagamos, supongo que diría, de la figura más tóxica que hemos visto en la política estadounidense probablemente desde 1940. Si a alguien le interesa la historia, que busque a Huey Long, el exgobernador de Luisiana. Era un personaje muy similar a Trump, quien logró dominar los medios, hacer todo eso, pero también trajo cierto nivel de toxicidad a la política estadounidense. Y, por cierto, ese tipo era demócrata, no republicano, era demócrata. Así que ves que esto ocurre en ambos lados. Creo que si superamos esta etapa, vamos a ver un mejor tipo de política estadounidense, porque creo que la gente lo desea. El estadounidense común ya no quiere esto. No quiere oírlo. No quiere verlo. No quiere estar expuesto a esto. Solo quiere vivir su día a día. Asegurarse de que su vida pueda mejorar gracias a sus líderes políticos y no tener que preocuparse por ¿qué hizo este tipo hoy? ¿Y cómo eso me causará ansiedad? Así que creo que casi estamos ahí. Este es un momento muy emocionante. Y sí, lo que mencionaste es muy importante. La gente realmente quiere tener una vida normal, algo que puedan disfrutar y compartir con las personas que quieren, hacer crecer a sus familias y pensar en el futuro de la nación. Muchas gracias, Dani Salas, por estar con nosotros y esperamos tenerte en otra entrevista. Tal vez después de las elecciones. Veremos qué pasa. Quizás un cierre de la nación. Veamos cómo resulta. Cuando quieran, por favor. Gracias, Dani Salas. Que tengas un excelente día. Gracias, igualmente.